Hace unas semanas salieron a la luz un número de cartas escritas por el legendario artista marcial Bruce Lee a su amigo Bob Baker. Estas cartas, puestas en subasta en internet, despertaron la polémica en el mundo de las artes marciales, ya que el contenido de las mismas revelan que Lee era adicto a distintas sustancias y estupefacientes. En el video de hoy analizaremos las cartas secretas de Bruce Lee a Bob Baker y el secreto oculto del creador del Jeet Kune Do. Estimados amigos, les saluda Juan, bienvenidos al canal. Durante los primeros días del mes de julio de 2021, semanas antes de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Bruce Lee, se pusieron a la venta una serie de cartas escritas por el Pequeño Dragón en la web entertainment.ja.com. Estas cartas eran dirigidas al actor norteamericano Bob Baker, quien compartió pantalla con Lee en la película Puños de Furia, también conocida como Furia Oriental o La Conexión China. La web informa que las misivas son auténticas y llegaron a su poder a través de un familiar de Baker. Vale la pena recordar que este actor falleció en el año 1993. Antes de continuar con este video y su invalorable información, te voy a pedir que le dejes un buen like como este que ves en pantalla y que te suscribas al canal para no perderte ninguno de los grandes videos que estamos compartiendo con nuestra comunidad. ¿Listo? Gracias. Continuemos. Dentro de las más de 40 cartas puestas a la venta al mejor postor, se encuentran muchos mensajes en los que Bruce Lee le informa a Baker sobre sus nuevos proyectos cinematográficos en Hong Kong. Otros de ellos cuentan con un contenido terrible para quienes nos consideramos fanáticos del creador de Jeet Kune Do. Hemos podido encontrar algunas imágenes de las cartas que Lee envió desde 1969. Muchas de las misivas usan palabras entre comillas o incluso palabras en clave para referirse a ciertas drogas que Lee consumía y que Baker le proveía. Repasemos algunos extractos de ellas. El 15 de diciembre de 1969, Bruce Lee escribe entre varios temas: quiero agradecerte por traerme las cosas, entre comillas, especialmente la pipa. Seguramente no se refería a una pipa para fumar tabaco. El 2 de febrero de 1970, Lee vuelve a utilizar palabras en clave y entre comillas para referirse a su adicción. Fue un momento breve, pero muy disfrutable el que pasamos juntos. Gracias nuevamente por traer esa cosa sagrada, entre comillas. Aquí te dejo la imagen de la carta. El término de cosa sagrada es utilizado nuevamente en la carta que Baker recibió un mes después, más precisamente el 6 de marzo de 1970. Lee recita en su misiva: por cierto, no me importaría acompañarte a buscar algo de esa cosa sagrada antes de volver a Hong Kong. Días después, el 11 de marzo, Lee vuelve a escribirle a Baker: planeo irme de Hong Kong el 1 de abril y definitivamente me gustaría juntar bastante de la cosa sagrada para traer a mi regreso. Procura encontrar algo que sea de buena calidad. El papel que pude saborear, entre comillas, le añade un sabor especial. Procura encontrar más de ese papel sabroso, entre comillas. El 22 de marzo de 1970, Bruce Lee escribe de su puño y letra lo siguiente: te escribo para agradecerte personalmente por los maravillosos regalos, entre comillas. Los he disfrutado mucho. Por cierto, cuando vuelvas a visitarme, podrías traer más tablas de madera y más de la misma M, entre comillas. Esa cosa me da una gran experiencia. A James Coburn también le gusta. Le daré un poco a él cuando las reciba.
Aquí claramente Bruce Lee se está refiriendo con la letra M en mayúscula y entre comillas, y a la experiencia que le proporciona y al gusto que también le tiene su amigo James Coburn a la marihuana. El 28 de febrero de 1972, luego de mudarse a Hong Kong, Lee escribe en su carta a Baker: aún estoy en el proceso de adaptarme a vivir aquí. Por cierto, ¿qué posibilidades hay de que puedas enviarme un poco de coca? Estamos todos de acuerdo que no se refiere a la bebida gaseosa que se puede conseguir en cualquier supermercado, sino a la cocaína. Esta es otra carta de marzo de 1972, donde Lee pide que le envíe Coca-Cola de calidad, entre comillas, y que tenga especial cuidado con el paquete a la hora de enviarla. Esta es la carta que más nos duele a los fanáticos. En ella se puede leer del puño y letra de Bruce Lee lo siguiente: necesitamos estas provisiones. 1. Coca en grandes cantidades. 2. Ácido en una cantidad considerable. 3. Hashish o pasto. Ten cuidado con el envío. Puedes ponerlo dentro de libros o de ropa para que no sea encontrado. El hecho de que Lee pida que se le envíe cocaína en grandes cantidades es simplemente desgarrador, ya que denota que su adicción era real. El 16 de abril de 1973, poco más de 3 meses antes de la muerte de Bruce Lee, su esposa Linda le escribe a Baker: imagino que ya han recibido los $500 por la orden que pedimos, pero aún no hemos recibido la C, entre comillas, y queremos saber si ya la han enviado. Por cierto, no se preocupen por el uso que Bruce le da a la C. No se va a sobrepasar con ella. Háganos saber cuando llegue más C. Obviamente en esta carta, Linda Lee se está refiriendo a la adicción que en este momento Bruce Lee tenía a la cocaína. Y dicho sea de paso, esta carta es del 16 de abril de 1973. El 10 de mayo de 1973, Bruce Lee tiene su primer episodio epiléptico que casi le quita la vida. El escritor Matthew Polly, autor del libro biográfico Bruce Lee, una vida, dijo días atrás en la red social Twitter que muchos sospechaban que Baker era quien proveía a Bruce de las sustancias. Estas cartas, según Polly, son la confirmación de ese hecho. Ante la pregunta de si estas cartas son reales, la respuesta es sí, son reales, ya que la caligrafía y la firma en todas ellas es exacta y concuerda perfectamente con otras notas escritas por Bruce Lee en diversas ocasiones y publicadas en distintos libros. Lamentablemente, esto confirma que Bruce Lee tuvo una fuerte adicción a estas sustancias mencionadas. Seguramente, el uso de las mismas se debió no solo a su uso recreativo, sino también para aliviar el dolor de la lesión de espalda que casi lo deja inválido. De la misma forma, podemos afirmar que la teoría de los médicos que le salvaron la vida el 10 de mayo de 1973 era la correcta. Los profesionales aseguraron que Lee había sufrido un edema cerebral en dicha fecha por el uso de estas sustancias. El video es sumamente importante para entender los hechos que culminaron en la muerte de Bruce Lee. Te dejaré el link en esta tarjeta y a su vez en la pantalla final de este video. Te recomiendo que no te lo pierdas. So, our diagnosis was that he had probably an overdose of this stuff. Antes de finalizar, quiero dejar esto en claro. Bruce Lee será por siempre el máximo exponente de las artes marciales en el mundo. A quienes nos consideramos fanáticos de su obra, su filosofía y su legado, nos duele ver que tenía una fuerte adicción a los estupefacientes. Su adicción era real, sí, pero esa imperfección
lo transforma en un ser humano, imperfecto, como lo somos todos. En lo personal, Bruce Lee seguirá siendo una fuente de inspiración gigantesca. Una vez, el escritor uruguayo José Enrique Rodó dijo: "Un hombre es, a su vez, muchos hombres". Esta frase es perfecta para dejar en claro que tú tienes la decisión de qué versión de Bruce Lee es la que quieres recordar, incluso a su versión adicta. Tú puedes elegir la versión que quieras. En lo personal, elijo recordar al hombre que cambió a las artes marciales y a nuestras vidas para siempre. Si te gustó este video, te voy a pedir que lo compartas en todas tus redes sociales y que te unas al canal haciendo clic aquí. También te recomiendo que veas este video, que seguramente te va a gustar mucho. Gracias por tu tiempo, te saluda Juan y nos vemos en la próxima.